Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Hoy es miércoles y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre la primera carta del apóstol Juan. El día de hoy en el capítulo número 4. Así que, sin mayor preámbulo, Primera de Juan, capítulo 4, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Fin del capítulo 4. El apóstol Juan está aquí terminando su argumento acerca de quiénes son los que están en contra del mensaje de Dios, quiénes son estos que él llama anticristos, y define muy claramente cómo identificarlos.
Y luego nos habla acerca de la importancia y la centralidad del amor en la vida cristiana como motor de nuestra vida y como fundamento de las relaciones entre los cristianos y como manera de identificar a los cristianos en el mundo. ¿Qué te pareció a ti este capítulo, Stephanie? Pues muy acertado lo que se lee en este capítulo, que para saber si una persona tiene el Espíritu de Dios, nos va a hablar la verdad de la palabra, la verdad de Jesús, y el que nos diga lo contrario no tiene el Espíritu de Dios. Así es, y eso es muy, muy importante, porque Juan está empezando a pelear a través de estos textos contra las primeras muestras de las ideas y las filosofías paganas que empezaban a afectar a la iglesia. Y una de esas negaba que Jesús había llegado en forma corporal, que Dios se había hecho hombre. Y eso es sumamente peligroso, y esto es algo que nosotros vemos ahora. Vemos a mucha gente hablando de encuentra tu Jesús interior o tu Mesías interior, y eso nos aleja realmente de la verdad y de lo especial y tremendamente único e irrepetible que es que Jesús haya venido con nosotros. Y qué interesante es eso de que la muestra de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros es que reconocemos que Jesús vino en la carne. ¿Qué te pareció eso a ti, Stephanie? Pues sí, es muy importante. Bueno, en todos los tiempos ha habido, pero ahora pues creo que más. Cuando querramos saber siempre la verdad de Jesús y de su mensaje, tenemos que ir hacia a la única fuente, que es la palabra de Dios, la Biblia. Porque cualquier otra fuente puede tener alguna información o un dato que no sea acorde a lo que dice la palabra de Dios. Así es. Y nosotros tenemos que tener confianza en eso, confianza de que lo que sabemos de Dios y de Jesús a través de su palabra es suficiente y es lo que el mundo necesita escuchar. Y es la evidencia de que el Espíritu Santo, que es más poderoso que cualquier espíritu que haya en el mundo, porque el Espíritu Santo es Dios, pues que ese espíritu que Dios nos ha dado está con nosotros y que nos guía y nos muestra y nos ayuda a diferenciar la verdad de la mentira. Y luego el texto pasa a partir del verso 7 a hablar acerca del amor, de amarnos unos a otros. ¿Qué te llamó la atención de esta parte, Stephanie? Pues uno de los frutos del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, las personas que demuestran amor es porque tienen el Espíritu adentro que mora en ellos. Así es. Y Dios es el primero en revelarnos el amor que nosotros hemos de vivir. Y por eso el verso 9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. O sea, la manifestación del amor, la máxima expresión del amor, la razón por la cual el apóstol Juan nos dice que Dios es amor, es porque nos lo muestra a través de haber enviado a Jesús, a Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a tomar forma de hombre aquí a la tierra para que diera su vida por nuestros pecados y a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. Y por eso es que esta frase en el verso 10 es tan importante. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. O sea, la única forma en que nosotros podemos verdaderamente amar a alguien más es si y solo si reconocemos y creemos y depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Sí, Dios nos amó a nosotros primero, o sea, Él a nosotros nos escogió. Eso tenemos que recordarlo y la verdad, el amor más grande que hemos visto, experimentado,
es ese amor de Dios de haber enviado a su único hijo. Eso es algo maravilloso en lo cual tenemos que meditar. Exactamente. Y luego nos dice entonces cuál es la implicación de esto, que gracias a que Dios nos amó tanto, entonces nosotros podemos amar a los demás y debemos amar a los demás. O sea, nosotros, para mostrar nuestro amor a Dios, la manera en que mostramos nuestro amor a Dios es a través del amor a otras personas y a través del Espíritu Santo, como dice el verso 13, dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. O sea, el Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de que hemos confiado en Dios, que hemos sido amados por Dios y que podemos ahora entonces amar verdaderamente a los demás. Sí, lo podemos de veras sentir que el Espíritu mora en nosotros porque tenemos ese anhelo de veras de amar a los demás. Exacto. ¿Y quiénes son aquellos que tienen el Espíritu? Vean el verso 15. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Y dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Entonces, la señal de que el Espíritu Santo está en nosotros es verdaderamente confesar y creer de que Jesús es el Hijo de Dios. Qué importante es esto. Para poder vivir en verdadero amor, debemos reconocer a Jesús primero. Sí, eso es lo básico para que de veras en nosotros fluya todo ese fruto, ¿verdad? A mí me encanta eso del fruto del Espíritu porque es de veras el resultado de que mora el Espíritu en nosotros. Uh-huh. Exacto. Y entonces eso nos quita, como dice el verso 17, el temor al día del juicio y podemos vivir ante Dios con confianza. Y esa confianza expulsa el temor. El amor expulsa el temor porque nos da confianza. Ya no tenemos miedo al castigo porque nos recordamos que Jesús dio su vida por nosotros. Y eso nos permite amar a otros porque Él nos amó primero. Y entonces la forma en que demostramos eso al mundo es amando a los demás. Es dando nuestra vida a favor de otras personas para mostrar ese amor incondicional de Dios por su creación y por los seres humanos. Pues quería comentar que me llama mucho la atención y me parece algo excelente recordar que el amor echa fuera el temor. Entonces tenemos que recordarnos que cuando tenemos algún temor hay que parar y pensar, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué estoy pensando esto? Porque definitivamente Dios no tiene lugar ahí. Exacto. Así que podemos vivir con confianza, con fe y sin temor, descansando en el amor de Dios y con libertad amar a las demás personas. Espero que esta reflexión sobre 1 de Juan 4 haya sido de bendición para sus vidas y que puedan ustedes continuar en su lectura y estudio y reflexión personal de estos textos. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y primeramente Dios, nos veremos el día de mañana para concluir con nuestra lectura y nuestra reflexión de la primera carta del apóstol Juan. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos mañana.